Hace ya algunos años escribí un libro que se llamaba Más allá de la satisfacción. No es un nombre que surja de alguna cuestión imaginativa o artística, sino que, debido a cuestiones filosóficas relacionadas principalmente con algunas culturas orientales, y debido a las comprobaciones que fui haciendo tanto en la naturaleza como en la sociedad, me llevaban todo a este título, ¿no? La verdad que fue un título casi forzado, de manera que este libro empezó a rodar y muchos, lo primero que me preguntaban era de qué se trata, para evitar leerlo, y otros, después de leerlo, me preguntaban de qué se trata, cosa mucho más cruel, porque quiere decir que les costó tanto entenderlo que preferían hablarlo conmigo. Espero que de esta presentación PowerPoint salgan algunas otras ideas, se pueda concluir un poquito más sobre lo que está expuesto en el libro, que son principalmente dos hipótesis al principio, y creo que a esta altura ya es una teoría comprobada. Una sería la del triple diálogo y la otra la estructura de la gástrula, que por ahora son solamente frases. Más adelante van a ir cobrando algún sentido, ya que sirven de estrategia exitosa tanto en la naturaleza como en la sociedad. La primera cuestión es que para poder hablar de estructuras o estrategias exitosas en la naturaleza o en la sociedad, tendríamos que definir primero qué es el éxito. El éxito en la naturaleza es estar aún en la evolución, permanecer en la evolución, sobrevivir. Y el éxito en la sociedad, o el éxito como individuo, se vuelve un poquito más complicado de analizar, ya que son múltiples variables que están interactuando en una sociedad. Hay múltiples opiniones, múltiples posibilidades que sean importantes, valiosas. No hay una sola explicación, pero deberíamos armar al menos una definición generalizadora, pero una definición como para después empezar un análisis sobre este tema, de manera que empecemos a ver diferentes puntos de vista. Y lo que sí se notaba muy claro, que había una gran diferencia entre la visión de lo que es el éxito en Occidente y en Oriente. Obviamente dejo ya por descartado que el éxito no es el dinero, ni cuestiones que tengan que ver con alguna otra cosa muy superficial, porque creo que estamos hablando con gente que algo indagó sobre qué es su vida y qué quiere, ¿no? Pero de todas maneras, entre Occidente y Oriente hay una gran diferencia, ya que el éxito siempre se basa en la felicidad, principalmente en Oriente, pero en Occidente también. Pero sin embargo, ese éxito que se basa más en la felicidad que en el dinero y en todo lo otro que figura en los medios masivos de comunicación, sin embargo, esa felicidad hay que saber entenderla, hay que saber conseguirla. La felicidad no es simplemente satisfacer deseos, y ahí es donde hay una gran diferencia entre Oriente y Occidente. En Occidente nos enseñan que la felicidad es hacer lo que uno quiere.
Lo que nos damos cuenta a lo largo de la vida es que logramos hacer algunas de esas cosas, logramos cumplir algunos deseos, pero al poco tiempo no nos sirvieron de mucho, ya que el deseo, que parecía algo tan fundamental para nuestra felicidad, no nos termina dando una felicidad muy duradera, o directamente ninguna felicidad. De manera que ahí tenemos que ir a la búsqueda de alguna otra filosofía, y nos encontramos principalmente con las filosofías orientales, principalmente las de India, que nos hablan de que la felicidad no está en satisfacer el deseo es una visión egoísta y como tal muy limitada, de manera que cuando buscas el deseo lo único que tenés es sed, no hay felicidad, y una vez conseguido, lo que se consigue más que felicidad es el hastío, de manera que entre sed y hastío nos vamos moviendo por la vida, siempre cambiando de deseo, pero nunca logrando la felicidad. Esta visión que Schopenhauer llamó el Valle de Lágrimas, obviamente es lo que hay que evitar para evitar el sufrimiento de la sed y del hastío. ¿Cómo evitamos ese sufrimiento? Bueno, apartándonos del egoísmo, apartándonos de nuestro ego y tratando de evitar a la mínima expresión, reducir a la mínima expresión nuestros deseos. Esta es la visión principal de muchísimas filosofías orientales, que también están en algunas occidentales, pero que en Occidente sabemos muy bien tapar y no obedecemos tanto como en Oriente. Bueno, si llegamos acá es porque ya tenemos en cuenta que el éxito, por lo menos a nivel individual y social, no en la naturaleza, el éxito va a depender de la felicidad. Está directamente relacionado con la felicidad. ¿Por qué no con el dinero? Porque por una cuestión muy práctica directamente podemos decir que hay mucha gente que tiene dinero y no es feliz, o que no lo tiene y es feliz. Algunos dicen, pero está relacionado con la salud. Bueno, la salud puede uno tenerla o no, y sin embargo, aunque uno no la tenga, puede ser feliz igual. De manera que la felicidad habría que entenderla un poquito más, ¿no? Y tener en cuenta que hay diferentes culturas, diferentes posturas filosóficas, y que en cada una de ellas puede haber variantes sobre lo que es la felicidad. El dinero, por otro lado, tenemos la satisfacción de los deseos. Bueno, soy feliz cuando satisfago los deseos. Bien hablamos en la diapositiva anterior que eso no se da de esa manera. Hay mucha comprobación sobre esto. De hecho, todos nuestros mecanismos hormonales hacen ver que la satisfacción no es la felicidad, simplemente es un estado pasajero, donde se liberan determinado tipo de hormonas, pero no es algo que vaya a generar algo duradero. Por lo tanto, que habría que aclarar un poquito más qué es la felicidad. Doy una definición en el libro tratando de generalizar, aunque eso a veces está mal visto, intenté eso, y le voy a leer tal cual. Dice: de acuerdo a diferentes opiniones y sobre momentos recordados de estados plenos, podría proponerse que la felicidad es sentirse cómodo siendo parte de algo mayor que nos incluye. Cuando esto ocurre, uno se siente libre de acción a pesar de los límites lógicos que el individuo tiene al estar integrado.
lo que otros componentes de este grupo de pertenencia realicen no se reconocen como ajenos y parecen parte de nuestras actividades, sin notarse como un límite de la acción individual. Es una sensación de completud reconociendo los límites tan solo como forma de organización satisfactoria. De manera que es sentirse en un grupo de pertenencia lo que nos genera a nosotros una sensación muy importante de seguridad, de felicidad plena. Nuestro organismo lo reconoce, genera de diferentes tipos de estados que hacen que nos sintamos plenos a pesar de los límites que nos genera estar en ese grupo. Todo grupo va a tener una organización que nos limita, sin embargo pareciera que no nos importara, que no lo sentimos como un límite al individuo, que somos parte del todo. Ese grupo de pertenencia, al sentirse así, es que uno siente felicidad. Ese grupo de pertenencia puede ser la familia, un grupo de amigos, una sociedad, un grupo religioso, un grupo cultural, un club, un grupo deportivo. Realmente es muy variado, pero sin embargo creo que en esta definición se entiende cuál es la felicidad que uno intenta escoger, que uno debería escoger. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de nuestra especie, que es principalmente gregaria, o sea, siempre vive en grupos. Su estrategia en la evolución fue trabajar en grupos, vivir en grupos, y por eso todas nuestras hormonas y nuestro sistema nervioso está preparado para ello. No es casualidad que de ahí es donde nosotros nos sentimos realmente felices. Nadie puede decir yo estoy feliz, pero no me importa contárselo a nadie, no me importa compartirlo con nadie y estoy viviendo solo. Es muy raro que alguien pueda definir la felicidad de esa manera. Es más, a veces uno siente una gran felicidad del estar solo porque ese grupo de pertenencia al cual en el cual uno se integra es un grupo de pertenencia que en vez de estar formado por personas, está formado por la naturaleza, está formado por alguna cuestión inorgánica, si se quiere, de que nos rodea y que nos involucra. De hecho, muchas culturas nativas consideran no solamente como hermanos a otros individuos humanos, sino también a animales, a vegetales, a la naturaleza en general, a la madre tierra, de manera que la felicidad en ellos es sentirse en un grupo de pertenencia que no solo son seres humanos, sino que puede ser el bosque, puede ser la llanura, puede ser el lago, puede ser los peces, puede ser muchísimas cosas que para nosotros pareciera que no tienen nada que ver con algo social, con un grupo. Sin embargo, estar solo en un bosque para un nativo no tiene sentido, nunca estuvo solo en un bosque, está rodeado de hermanos. Para medir el éxito en la naturaleza, tenemos que basarnos en las ciencias duras o en las ciencias naturales, de manera que ahí no es tan variada la respuesta que puede tener, es mucho más estricta y más relacionada a la lógica matemática. El éxito en la naturaleza, como habíamos dicho antes, va a depender de poder seguir existiendo, ser seleccionados por la evolución, persistir. Para ello, lo que necesita cualquier especie es ir sorteando las relaciones negativas
que haya en un ecosistema, o sea, en el ambiente que lo rodea. Había aclarado en las teorías evolutivas más modernas que en la evolución lo que es importante es la selección natural, o sea, el ambiente estaría seleccionando a quienes mejor se adapten a él. Por supuesto, al hablar de el ambiente en forma singular, estoy hablando de un solo caso, pero hay variedad de ambientes, por lo tanto hay variedades de especies, variedades de exitosos en la naturaleza. No hay un solo exitoso. Pareciera que lo que más se selecciona, más que una especie, una raza, lo que sea que quieran decir, es la diversidad. O sea, lo que se selecciona es la variedad. No va a haber un solo ganador en este caso. Por otro lado, bueno, como decíamos, lo que hacen las especies es principalmente sortear las relaciones negativas con diferentes factores del ambiente y también con otros seres vivos. Para evitar esas relaciones negativas es que se evitan la competencia, que de por sí es negativa para todos los participantes. Según la ciencia, en la competencia nunca hay ganadores. Hay individuos que pierden menos que otros, pero no son ganadores, ya que si no hubiese competencia, todo lo que hubiese se reparte solo para un grupo. Al haber competencia, eso se divide. Por más que uno tome menos que el otro, se está dividiendo el total. Así que hay menos para cada uno, por lo tanto, la relación es negativa. En las relaciones negativas como la competencia, hay muchas otras, por supuesto. El parasitismo es negativa para el individuo que es parasitado, la depredación es negativa para el individuo depredado, y así hay una serie de relaciones negativas, no muchas, pero las hay. Continuamente se evitan en la evolución estas relaciones negativas, porque obviamente pareciera que el éxito en la naturaleza es pervivir. Justamente esas relaciones se miden como negativas o positivas, no por una cuestión de armar una encuesta. No se puede encuestar un animal ni una planta, no se puede hacer un juicio de valor o hacer un debate científico a ver qué nos parece exitoso, sino que directamente se toma como positivo o negativo si aumenta o disminuye una población. O sea, si a partir de que hay una relación, esa población empieza a disminuir, quiere decir que esa relación es negativa. Si empieza a aumentar, esa relación es positiva, y si se mantiene la población, esta relación es neutra, ni beneficia ni perjudica. De manera que el éxito en la evolución es perdurar, y para eso hace falta estrategias para evitar lo negativo, para evitar la competencia, para evitar ser depredado, ser parasitado o lo que fuese. Esto hace que haya principalmente 3 formas estadísticas en las que se encuentran las especies, 3 formas matemáticas que se las encontraría en un espacio bidimensional, o sea, en un plano, que serían las llamadas repulsión, contagio o azar. Cuando una especie está al azar, está en cualquier lugar, en forma casual, se ubican en cualquier lugar. Cuando hay repulsión, como pasa por ejemplo en la ubicación de los nidos en muchas aves, principalmente, ya que hablamos de repulsión, los cóndores, que son bien territoriales, lo que pasa con estos individuos es que se encuentra uno lo más alejado posible del otro. Estos individuos, que son solitarios, son territoriales, son competitivos, y por lo tanto lo que está haciendo la naturaleza es
evitar esa relación negativa llamada competencia, poniéndolo a la mayor distancia posible uno del otro. Así sobreviven. La llamada contagio es cuando los grupos se forman, o sea, en la misma especie o en el mismo grupo, están lo más cerca posibles unos de otros. ¿Por qué? Porque no son competitivos, de manera que no hay que evitar esa competencia entre ellos, sino que al revés, la estrategia para evitar la depredación, para evitar determinados ataques por diferentes motivos, para evitar el frío, para evitar el calor, para evitar diferentes cuestiones agresivas del ambiente, trabajan en grupos, conviven, viven en grupos que le dan beneficios a cada uno. De manera que lo que se encuentra acá son individuos que por contagio están preferiblemente en una zona, todos lo más juntos posible, porque esa zona y eso de agruparse genera un ambiente interno dentro del grupo que los beneficia. De manera que estas son las estrategias que tiene la naturaleza para sobrevivir, de manera para tener éxito en la evolución. Por eso hay individuos territoriales, individuos que forman grupos gregarios, y ambos sobreviven, ambos son exitosos. Tal como se dijo antes, podemos encontrar en la naturaleza entonces individuos que son territoriales y forman esa estructura, esa cuestión matemática llamada repulsión, y por otro lado agrupados, individuos gregarios que forman esa estructura matemática llamada contagio. De todas formas, lo más exitoso parecía ser en la naturaleza la idea de agruparse, o sea, no hay ideas entre átomos y sin embargo se agrupan. La estrategia evolutiva de la agrupación, del contagio, según la estadística matemática, es la que permite que las estructuras sean más durables y que eviten las relaciones negativas del ambiente. Por ello, vamos a encontrar que siempre cualquier estructura que encontremos en la naturaleza, si la indagamos, aunque sea al microscopio, vamos a encontrar siempre agrupaciones. Dimos el ejemplo, antes de los cóndores, que eran individuos bien territoriales, que están en forma de individual, en forma de repulsión, cada nido por su lado, bien alejados de los otros. Sin embargo, obviamente, forman una familia, eso es un grupo. Sin embargo, mirando sus tejidos, sus órganos, todos trabajan en conjunto, de manera que hay diferentes niveles en los cuales observar a la naturaleza, y lo que vamos a observar, si definimos bien esos niveles, es que continuamente hay más agrupaciones que separaciones. Por eso nos tocaría hablar de algo muy importante para el éxito en la naturaleza, que es lo que se llama niveles de organización. Los niveles de organización son los niveles en que se ve ordenada, organizada, agrupada a la naturaleza. Cada nivel tiene características propias, especiales, muy importantes para que podamos distinguir diferentes manifestaciones naturales. Los niveles tienen algunas características que se pueden definir, que se pueden deducir por los componentes que tienen. Por ejemplo, podemos ver algunas características de la molécula agua por lo que es el oxígeno y por lo que es el hidrógeno. Pero hay otras características de la molécula agua que no tienen absolutamente nada que ver con los componentes que lo forman. O sea, pareciera que en la naturaleza, por el simple hecho de agruparse y ordenarse, se logra en un determinado momento características
muy especiales que no tienen que ver con la acumulación de objetos de niveles más bajos de organización. No tienen que ver con las características de los componentes. Las características del agua no tienen que ver solo con el elemento oxígeno y el elemento hidrógeno. Son características únicas de esa organización llamada molécula de agua. De manera que podemos encontrar, por ejemplo, el oxígeno en moléculas muy diferentes que nada tienen que ver, pareciera, y sin embargo todas tienen el átomo oxígeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay propiedades que surgen de la organización y no de la suma de componentes, y nada más que de eso. O sea, yo analizando cada componente y sumándolos todos, no logro entender la organización. La organización me da características nuevas. Esas características nuevas que tiene por el simple hecho de estar organizado se llaman propiedades emergentes. Hay diferentes propiedades emergentes en cada nivel. Los niveles son, nivel subatómico, atómico, celular, tejidos, órganos, sistemas de órganos. Después, vienen los individuos, que pueden estar en diferentes niveles también, y los individuos pueden formar colonias, comunidades, y por último, el nivel más alto de todos, los ecosistemas. De manera que estos niveles de organización nos van a dar diferentes formas que la naturaleza tiene para agruparse y ordenarse, o sea, diferentes formas de lograr un grupo para tener éxito en la evolución, para poder aislarse de esas relaciones negativas y lograr un microclima interno a esa agrupación. Esto es lo que hace que diferentes estructuras sean exitosas en la naturaleza. Lo que hasta ahora estamos diciendo está en la mayoría de los libros de biología o de ciencias naturales, pero quizás no compilado de esta manera. Y lo que venimos a charlar ahora es que hay estrategias por las cuales se hace mucho más fácil lograr que un nivel de organización pase a su nivel superior, o sea, que un grupo de estructuras pase a ser ordenadas y agrupadas y logren nuevas características y logren muchísimo mejor posibilidades de supervivencia. Y por supuesto, si queremos después lo podemos hablar a nivel social. Acordémonos que el éxito a nivel social está ligado a la felicidad. Por lo tanto, las estrategias que permitan que una estructura o un grupo de estructuras vaya logrando ascender en estos niveles de organización de la materia, va a lograr mayor estabilidad, va a lograr evadir relaciones negativas, va a ser más durable en la evolución, más exitoso. Y si hablamos de una sociedad, si pudiéramos comparar una sociedad humana con lo que la naturaleza nos está explicando, podríamos decir que seríamos más felices. La cuestión es que esto debería ser así y no lo es. ¿Por qué? Porque la sociedad humana se desvinculó desde hace bastante tiempo con las estrategias de la evolución. De hecho, nos es más felices estar en un ambiente natural, por más humildad que haya, que en un ambiente artificial. En una sociedad lo más probable es que tengamos desventajas, complejidad, complicaciones psicológicas y que el ambiente natural no nos da. ¿Por qué? Si debería darnos ventajas. Justamente porque la sociedad se alejó de estas estrategias evolutivas y además
está transformándose en una especie de macroestructura de dominación, más que de cooperación. Pero esto es una cuestión netamente de la sociedad humana. Bueno, para poder evolucionar y para poder avanzar en esa escalera que llamamos nivel de organización, y para poder conseguir las ventajas de subir en ese nivel a otro nuevo nivel, un nivel más alto, lo que hace la naturaleza es agruparse y ordenarse. En esa agrupación y orden siempre noto ciertas estructuras, ciertas estrategias que se repiten. Esto es lo que trae de nuevo, digamos, que trae de novedoso el libro que escribí. La primera estrategia que veo es que siempre se repite la estructura de omega. O sea, va a haber una forma que va a repetirse en la naturaleza porque parece ser que es la más exitosa, la más conveniente para la organización. La estructura de omega, lo llamo así por la letra griega omega, en donde se ve una forma de gástrula o de herradura. ¿Qué significa esto? Que hay una parte interna en donde es donde va a ingresar algún material, algo material o materia o energía a través de una boca, y lo externo va a ser como una especie de corteza que protege a ese ambiente interno y que protege a la parte del medio, que sería una serie de estructuras que estarían dentro de este grupo o de este individuo. Esta forma de omega también se la llama en los embriones gástrula, la forma de gástrula, de manera que tenemos unas partes de adentro hacia afuera, una serie de estructuras, una serie de formas, pero lo que se repite siempre es que hay una parte más externa, protectora, una parte interna que tiene los tejidos o los integrantes de ese grupo, y la parte del centro, que sería donde ocurre la digestión, el ingreso o la adaptación de eso que ingresa a ese grupo, y una boca específica para que ingrese algo nuevo. Esto se repite no solo en individuos, no solo en grupos de animales y vegetales, como poblaciones, en ecosistemas, sino que se repite en infinidad de órganos, en plantas, se repite en tantos lugares que realmente estoy asombrado, y quien quiera puedo ampliar muchísimo esto porque le dediqué bastante tiempo y tengo demasiados ejemplos, no quiero aburrir. Pero, por ejemplo, la estructura de omega nuestra, de nuestro cuerpo, es la que, la última, la gástrula, es la última estructura que tenemos. Después somos una gástrula sofisticada, una gástrula que se fue adaptando a diferentes funciones que tiene nuestro organismo, pero nunca dejamos de ser una gástrula. De hecho, hay animales que no parecen tener esta forma. A simple vista, una lombriz no tiene nada que ver con esta esfera llamada omega o gástrula. Sin embargo, los individuos que son segmentados, como las lombrices, ciempiés, anélidos en general, lo que vamos a encontrar en ellos, en realidad, si vemos la evolución y las diferentes estructuras de diferentes grupos, vamos a ver que en realidad los individuos segmentados son varias gástrulas que en algún momento empezaron a vivir juntas. Si nosotros ubicamos varias gástrulas, varias estructuras de omega,
una al lado de la otra en forma lineal, obtenemos una especie de tren de gástrulas que no sería más que un individuo segmentado, como un ciempiés, como una lombriz de tierra o lo que fuese. De manera que hay individuos que parecen alargados y que no tienen nada que ver con esta estructura esférica o aproximadamente esférica del omega, sin embargo lo son. Son estructuras de omega varias, juntas en forma lineal, se unieron, se agruparon, se ordenaron y formaron un solo individuo, que ahora lo que comparten principalmente son es el tubo digestivo que une a todas en uno solo. Pero hay otras estructuras que se repiten y que nos demuestran que alguna vez fuimos varias gástrulas que ahora conviven. De manera que hay infinidad de ejemplos que nos dicen que la estructura de omega es exitosa para lograr este salto a un nuevo nivel de organización. Buscando comprobación de estas estructuras de gástrula, empecé a darme cuenta de esto de los individuos segmentados, en donde tenemos un ejemplo concreto que están los pólipos, que son parientes de los corales, y los corales en realidad son toda una serie de pólipos que están conviviendo en una sola estructura que comparten, que es el exoesqueleto, el esqueleto externo rígido de carbonato de calcio, que conocemos como coral y lo usamos en forma decorativa, pero en realidad son varios microorganismos que podían ser un individuo, pero conviven. De hecho, hay pólipos que se desprenden de algunos corales y viven como medusas, como aguas vivas. Hay algunas especies que tienen una época del año en donde son aguas vivas y en otra época son parte de una estructura llamada coral y son la misma especie y el mismo grupo. De manera que esta es una comprobación de que la estructura de gástrula, bien distinguible en el agua viva, en la medusa, cuando la vemos formando un coral, pareciera que eso no es una gástrula, no es una forma esférica, no es una forma de omega. Sin embargo, lo que están formando, lo que tiene como estrategia exitosa es la forma de omega. Los grupos, hay infinidad de grupos que estuve revisando, analizando, y en la mayoría siempre pasa lo mismo. Hay grupos que son más específicos, otros menos, hay grupos que son más competitivos, otros menos, hay más cooperativos, otros menos, o sea, hay mucha variedad, pero en general siempre vamos a encontrar a una serie de integrantes de grupo que van a estar en el centro del grupo, los más protegidos, los más amparados, los que van a distribuir lo que ingresa a esa gástrula o a ese omega para llevarlo a las diferentes partes de ese grupo. Va a haber una parte externa que va a ser la que genera la protección de todo el grupo, una parte que va a resistir mejor los embates del entorno. Va a haber una parte que va a servir como boca o como zona de ingreso de a esa estructura de diferentes partes que vienen de otras zonas. De manera que tenemos la boca, tenemos la parte externa, la parte interna, tenemos todas las estructuras, todas las zonas de la gástrula o del omega. Incluso en el aula, después de tantos años de dar clase, me tomé como desafío ver si esas estructuras se repetían también en un grupo que está tomando una clase. Y sí, también encontré eso.
Todo eso se fue detallando en el libro. Bueno, analizando la gástrula, lo primero que se deduce fácilmente es que hay una zona interna y una externa, y una boca por donde ingresa, a veces en forma específica hay una boca, una zona de ingreso de materia, energía o información, y otras veces no es una zona específica. Pero siempre aparece, lo primero que aparece es una zona interna y otra externa. Como decíamos, la interna está más relacionada con la distribución de esa materia y energía, tiene que ver con la coordinación de diferentes funciones, y la externa tiene más que ver con defensas, con coberturas, con esqueleto externo. Pero al poco de analizar diferentes casos de gástrulas, empieza a verse que a lo largo de la evolución hay diferentes formas de intercambio. Este intercambio no siempre es igual. ¿Por qué? Porque las bocas de ingreso incluso de materia y energía son diferentes en algunos casos, y son diferentes los tratos, la distribución que se le da a eso que ingresa, de acuerdo de dónde es. Por lo tanto, hay intercambios con el ambiente natural, o sea, llamamos ambiente natural a cualquier otro, el intercambio con un ambiente que no sea del mismo nivel de organización, del mismo individuo, del mismo tipo de estructura de la que estamos analizando. Hay un intercambio de materia y energía con el ambiente social, llamamos ambiente social a todo el que involucre individuos o estructuras iguales, semejantes, por eso social. Y hay otro intercambio con el ambiente interno, llamamos ambiente interno a todo lo que ocurre dentro de esta gástrula. De manera que hay zonas de ingreso para energía y materia según estos tres ambientes. Y según estos tres ambientes es diferente la forma en que se distribuye, que se digiere, que se organiza la materia y la energía que va a ingresar por estas zonas. De manera que hay tres comportamientos diferentes de la gástrula, tres bocas de ingreso de la gástrula, a la gástrula. Y de esa manera se habla de triple diálogo. Diálogo en el mejor de los casos, ¿no? Generalmente lo que ingresa cuando es nuevo, y sobre todo cuando son gástrulas que recién comienzan en la evolución, son mucho más competitivos y hay muchas más relaciones negativas que todavía no se pulieron a lo largo de la evolución, de manera que se habla de una digestión que ocurre con lo que ingresa, Luego eso que se digiere pasa a ser parte de la gástrula, lo digerido, las partes de lo digerido, lo que puede ser absorbido por la gástrula. A lo que está en el medio figura ahí en el gráfico como conciencia. ¿Por qué? No conciencia porque sea un sistema nervioso, sino porque es una parte que coordina a toda la gástrula en cuanto a cómo distribuir y organizar las diferentes funciones y para dónde llevar la materia y la energía de acuerdo a las diferentes funciones. Esa organización, esa coordinación general la podemos llamar conciencia. Por supuesto también pasa esto en un grupo, puede pasar desde un átomo hasta un grupo, si lo tomamos como un esquema, simplemente como un esquema. El ambiente interno necesita determinada coordinación totalmente diferente a la información, energía o materia que viene del ambiente natural.
y por supuesto diferente a lo que viene del ambiente social. Esta estructura, este triple diálogo va a generar también en nosotros un sistema nervioso con dos hemisferios cerebrales y una médula. La médula para recoger información del ambiente interno, un hemisferio cerebral prioritariamente para coordinar lo que viene del ambiente natural y un hemisferio, el otro hemisferio para el ambiente social. De manera que vamos a encontrar este triple diálogo de diferentes maneras, a veces con bocas especializadas para cada uno de estos diálogos, otras veces no, a veces son diálogos, otras veces son simplemente digestiones, hay variantes. Por supuesto, esto todo está mucho más ampliado en el libro, ¿no? De manera que tenemos dos teorías, la del triple diálogo y de la gástrula. Ambas sirven para generar estrategias, estructuras lo más perdurables posibles y que pueden en algunos casos lograr una mejora no solo evolutiva, sino un cambio de nivel de organización, un aumento en el nivel de organización. Lo que habría que aclarar es que estas estrategias, estas dos que nombramos, son tan favorables que también sirven tanto para generar orden y agrupación y generar, por supuesto, un nuevo nivel de organización, pero en algunos casos, en vez de generar cooperación y un nuevo nivel de organización, lo que pasa es que sirven simplemente como estrategia para dominación, para competencia, para generar una estructura que siga siendo negativa y que siga funcionando solamente para algunos individuos, para algunas partes de esa estructura y no para todo. Por supuesto hay infinidad de ejemplos en la naturaleza y en la sociedad, pero estas estructuras no nos aseguran, estas estrategias de gástrula y de triple diálogo no nos aseguran que sea algo favorable que se está dando, porque también sirve para la dominación, tanto para la cooperación como para la dominación. Entonces, ¿qué es lo que mejor se puede dar? ¿Por qué hablar de esto si sirve para bien o para mal? Bueno, casi todas las herramientas sirven para bien o para mal, pero es importante tenerlas. Lo que es seguro es que hay que distinguir unas de otras. Cuando una gástrula o un triple diálogo sirve para la cooperación, va a tener la ventaja que va a generar puede generar, no siempre, un salto a un nuevo nivel de organización superior. Nunca una estructura de dominación va a generar esto. Nuevos niveles de organización nunca se van a generar en un ambiente competitivo, porque la evolución así lo determina. No puede haber un nuevo nivel de organización con nuevas características de un nivel nuevo cuando la estructura es de dominación. Cuando la estructura es de dominación, los individuos o los microorganismos que dominan esa estructura van a ser los que le van a dar las características a esa estructura, por lo menos las principales características, y nunca va a haber una nueva característica o propiedad emergente. Por lo tanto, al no haber propiedades emergentes, no hay nuevo nivel de organización. Son las viejas estructuras de un nivel que ya estaba y nunca van a lograr un nivel de organización superior, porque no hay nuevas características, no hay orden suficiente para que las haya. De manera que la dominación tiene ese perjuicio, nunca va a generar un nuevo nivel de organización. Y por otro lado, lo que ayuda a distinguir, sobre todo en el caso de los grupos humanos, cuando hay una estructura de gástrula o de triple diálogo que es para la dominación,
se distingue fácil de lo otro, de que es para cooperación, porque en la cooperación lo que tiene que haber es división de trabajo, por supuesto en ambos, porque la división de trabajo es una manera de organización que enseguida se ve en cualquier grupo, incluso natural. Pero lo que no se puede dividir, lo que no se puede separar, es la capacidad de decisión y la distribución de los recursos. O sea, en distribución de recursos y en quienes deciden, analizando cómo se decide y cómo se distribuyen los recursos, vamos a distinguir si una gástrula es de dominación o es de cooperación. Se dividen todos los trabajos en un grupo, pero las decisiones no. No tiene que haber un grupo especializado en tomar decisiones. Las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto, en forma democrática, y los recursos tienen que ser democráticamente distribuidos. Eso es lo que nos ayuda a que la gástrula sea de cooperación y genere nuevas instancias, incluso a niveles de organización superiores, y que nos lleve a lo que nombramos al comienzo como felicidad. Las otras, las competitivas, las de dominación, no van a tener esto. Van a tener grupos, zonas de la gástrula en donde van a tomarse las decisiones, zonas de donde van todos o más recursos que en otras, y eso jamás va a generar algo nuevo, jamás va a generar ningún tipo de estructura novedosa, ni salto en el nivel evolutivo, ni en nivel de organización. Bueno, espero que esto quede mucho más claro ahora, y de todas maneras insisto con mi libro, en donde está esto más ampliado. La felicidad solamente se logra en forma coordinada, en forma de grupos cooperativos. No hay nadie que pueda ser feliz solo, y lamentablemente nos venden otra realidad, nos muestran incluso en documentales una naturaleza agresiva, como para justificar la agresión, la competitividad, las relaciones negativas, y hasta nosotros mismos somos capaces de votar por eso, aunque nos perjudique. Desde ya, esto en la naturaleza nunca fue seleccionado por la evolución.